Producciones Nacer. Por primera vez sintió claramente cuánto necesitaba el amuleto de la emperatriz infantil y qué desvalido estaba sin él. No era realmente por la protección que le había dado, sino por todos los esfuerzos y privaciones, todos los miedos y soledades que había tenido que soportarlos con sus propias fuerzas. Pero mientras había llevado el signo, nunca se había sentido inseguro sobre lo que tenía que hacer. Como una brújula misteriosa, el signo había dirigido su voluntad y sus decisiones en la dirección adecuada. Ahora, en cambio, era distinto. Ya no había ninguna fuerza secreta que lo guiara. Solo para no quedarse paralizado, se obligó a sí mismo a seguir a la comitiva de espectros, cuyo sordo tamborileo podía oírse aún en la lejanía. Mientras avanzaba ligero por la niebla, teniendo cuidado siempre de mantener una distancia prudente con el último rezagado, intentó ver clara su situación. ¿Por qué? ¿Por qué no escuché a Fújur cuando me aconsejó que volviéramos de inmediato con la emperatriz infantil? Le hubiera transmitido el mensaje de Uyulala y le hubiera devuelto el esplendor. Sin Aurin y sin Fújur no podré llegar hasta ella. La emperatriz infantil me esperaría hasta el último instante de su vida. Confío en mí que llegaría, creyendo que llevaría la salvación para ella y para Fantasía, pero todo ya será en vano. Eso solo era ya suficientemente malo, pero peor era lo que había sabido por los gigantes de los vientos, que no había fronteras. Si era imposible salir de Fantasía, era imposible también pedir ayuda a una criatura humana de más allá de sus fronteras, precisamente porque Fantasía era infinita. Su fin era inevitable. Mientras seguía andando a traspiés por el desigual empedrado, a través de los jirones de niebla, oyó mentalmente la suave voz de Uyulala. Si no podemos ninguno, ellos pueden el mundo. Los hijos de Adán se llaman los habitantes terrestres. Las hijas de Eva reclaman que lo que sabes demuestres. Todos tienen desde antiguo la facultad de nombrar, y a la reina lo atestigo siempre lograron. Le dieron nombres magníficos, por eso fue en otra era. Y una minúscula chispa de esperanza se encendió en su corazón. Por lo tanto, había un camino para pasar de un mundo a otro. Sí, esas habían sido las palabras de Uyulala. Lo que pasaba era que los seres humanos habían olvidado ese camino. Pero, ¿no podía ser que solo uno lo recordase otra vez? El que para sí mismo no hubiera esperanza no le preocupaba nada a Atreyu. Lo único importante era que una criatura humana oyese el llamamiento de Fantasía y viniera como había ocurrido en todos los tiempos. Y quizá alguno se había puesto ya en marcha y estaba en camino. Sí, yo iría a ayudarlos, si supiera cómo. No sé el camino, Atreyu. De veras que no lo sé. El sordo redoble del tambor y los estridentes pitidos habían callado, y sin darse cuenta, Atreyu se había acercado tanto a la procesión que casi tropezó con las últimas figuras. Como estaba descalzo, sus pasos no hacían ningún ruido, pero no fue eso lo que hizo que aquellas gentes no le hicieran caso. Hubiera podido saltar también con botas de suela de hierro y dar gritos, y nadie se hubiera preocupado. Ya no formaban una comitiva, sino que estaban muy dispersos, en un campo de hierba gris y lodo. Muchos se tambaleaban ligeramente de un lado a otro, otros estaban de pie o se acurrucaban inmóviles, pero todos los ojos, en los que había un empañado brillo calenturiento, miraban en la misma dirección. Y entonces vio a Atreyu lo que miraban en una especie de éxtasis horrible. Al otro lado del campo estaba la nada.
Era tal como Atreyu la había visto ya antes con los trolls de la corteza, desde la copa del árbol o en la llanura donde habían estado las puertas mágicas del oráculo del sur, o a gran altura desde las espaldas de Fujur. Pero hasta entonces solo la había visto de lejos. Ahora, sin embargo, estaba de improviso muy cerca de ella. La nada llenaba el paisaje entero. Era gigantesca y se acercaba lenta, muy lentamente, pero sin pausa. Atreyu vio que las figuras espectrales del campo que había ante él comenzaban a estremecerse, retorcían sus miembros como acometidas por calambres y tenían la boca abierta, como si quisieran gritar o reír, aunque reinaba un silencio de muerte. Y entonces, como si fueran hojas secas arrastradas por un golpe de viento, todas se precipitaron al mismo tiempo hacia la nada y cayeron. Se desplomaron o saltaron dentro de ella. Apenas había desaparecido el último de aquel tropel espectral. En silencio y sin dejar rastro, Atreyu vio con espanto que también su cuerpo comenzaba a moverse, con pequeñas sacudiditas hacia la nada. Un deseo irresistible de precipitarse igualmente en ella quiso apoderarse de él. Atreyu puso en juego toda su fuerza de voluntad y resistió. Se forzó a permanecer inmóvil. Lenta, muy lentamente, consiguió volverse y abrirse camino hacia adelante, paso a paso, como si luchara contra una poderosa corriente invisible. La resaca se hizo más débil y Atreyu corrió tan deprisa como pudo sobre el irregular empedrado del camino. Se resbaló, cayó, se levantó otra vez y siguió corriendo, sin pensar a dónde lo llevaría aquel camino entre la niebla. Siempre corriendo, siguió sus vueltas absurdas y solo se detuvo cuando ante él surgieron de la niebla los altos muros de una ciudad, negros como la pez. Detrás se alzaban algunas torres torcidas contra el cielo gris. Las gruesas hojas de madera de la puerta de la ciudad estaban podridas y descompuestas, y colgaban oblicuamente de sus oxidadas bisagras. Atreyu entró. Cada vez hacía más frío en el desván. Bastian comenzó a helarse y a tiritar. ¿Y si se pusiera enfermo ahora? ¿Qué sería de él? Por ejemplo, podía coger una pulmonía como Ernesto, el más joven de su clase. Entonces tendría que morirse en el desván completamente solo. No habría nadie para ayudarlo. Le hubiera alegrado mucho en ese momento que su padre lo encontrara y lo salvara. Pero volver a casa... no, eso no podía hacerlo. Antes la muerte. Cogió el resto de las mantas militares y se envolvió con ellas cuidadosamente por todos lados. Poco a poco fue entrando en calor.